podría decir yo del tercer conferenciante, que ya no sepáis. Lo único que puedo aportar es mi opinión personal, que no es ni mucho más, ni mucho menos, más significativa que cualquiera de las vuestras. La primera vez que leí a este señor, me sorprendió que alguien estuviera dando la razón a mis ideas. La primera vez que le escuché me dije, ostras, este hombre habla tal cual escribe, con la misma energía y convencimiento. Y la primera vez que le vi en persona, no hace mucho, bueno, quizás sería más gráfico que alguien que estuviera también por ahí en esa ocasión, pues me explicara cómo me quedo un poco embobada solo con su sola presencia, ¿no? Estaréis conmigo de acuerdo en que es un personaje muy importante en el panorama nacional y americano, que a pesar de ser controvertido por sus opiniones con respecto al tema ufológico, tiene más seguidores que detractores y sobre todo que es muy querido. Sin más dilación, os dejo con don Salvador Freisero y su conferencia La Granja Humana. Muchas gracias. ¿Están ustedes ahí todavía o se fueron? Aquí no se ve nada. Pero bueno, no tengan miedo que no les voy a leer toda esta metralla que tengo aquí. Bien, empezamos. Este año hará como hace exactamente 51 años que yo empecé a estudiar el fenómeno OVNI. Desde que cayó en mis manos un libro de un norteamericano, de los primeros que se escribieron, que por cierto, el americano ese le pasó lo que a muchos, como era, entonces se hizo muy, yo no me acuerdo el nombre de él, se hizo muy famoso y murió, pues, como eran muchos de estos. Le dio un infarto cuando salía a hablar por teléfono de una cabina pública. Ese fue el primer libro que a mí me impactó y después de ahí adelante seguimos para adelante. De modo que, desde entonces, pues, he seguido dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y he visto, y de esto les quiero hablar a ustedes hoy, y qué desagradable es que no verle nada, absolutamente nada a nadie. No se podía iluminar un poquito el salón, porque es que me parece que le estoy hablando a nadie. Ajá. Y además con guapos como son ustedes, por favor. Yo les voy a hablar de un poco de la historia, rapidísimamente, de tal como yo lo veo el fenómeno OVNI. Fíjense bien que van a discrepar de mí, probablemente, al fin, algunos no van a tragar lo que yo digo. Ustedes oigan y luego escupan. Porque lo primero que les tengo que aconsejar es que usen su cabeza. Esto es lo más grande que tenemos los hombres. No las monsergas que la han inventado ni políticos, ni filósofos, ni religiosos siquiera. Esto, el que no use esto, va a reencarnar por idiota. Bien, yo les hago una historia muy rapidita. Ahí tienen, me parece, el nombre de La Granja Humana. Yo, en ese libro, ¿qué hice? Pues, ese libro es un libro fortiano, es decir, ustedes saben quién fue Charles Fort. Charles Fort fue un norteamericano que escribió también mucho y casos y por ahí, y sospechó, ¿no?, de una cosa que es el leitmotiv de sus libros. Su frase era, we are property, somos propiedad. Alguien es dueño de todo este tinglado, que es lo que yo trato de decir en La Granja Humana. Esto es una granja. ¿Quién es el dueño de la granja? En ese libro yo no me metí a ver quién era el dueño, nada más demostrar que realmente somos un hato de borregos. Y somos, desgraciadamente, un hato de borregos. Bien. Antes de seguir, bueno, no sé, o la mitad se lo diré. La historia de los ovnis. Pues miren, cuando empezamos, allá por la época de los 50, que muchos de ustedes andaban en pantalón corto, algunos, y otros eran solo espermatozoides, porque no habían venido todavía, eran los espermatozoides de sus padres. Avistamientos, corrimos de un lado para otro. Yo he andado, lo que yo les voy a hablar casi todo es de América, porque yo me he vivido 40 años por América, y donde la cosa estaba mucho más viva que aquí, y de un país y de otro, porque he estado en muchos países viviendo y siguiendo el fenómeno.
Por un tiempo estaba muy trancado porque yo estaba todavía dentro de la orden jesuítica, pero después ya salí, estaba libre y iba a donde hacía falta ir. Bien, corríamos detrás de los avistamientos. Eso pasó de moda. Después, no pasó de moda, sino que siempre los ha seguido viendo, etc. Pero ya dejó, la gente empezó a darse cuenta de que había cosas sólidas y se veían los aparatos de noche y de día. Y los que algunos hay todavía que están buscando pruebas para el fenómeno, no les hagan caso. Hay 40.000 pruebas. No se han dejado, qué sé yo, acomplejar por los desinformadores. Hay pruebas a pasto que tienen tanta fuerza como las que puede tener un abogado delante de un tribunal y el tribunal lo mete en la cárcel. Pues hay pruebas más fuertes que para eso, para demostrar que el fenómeno ovni es real. De modo que eso, no pierdan un tiempo ya en eso, en buscar pruebas. Busquen, si acaso, no como pruebas, sino cómo fue el fenómeno. Después, los aparatos bajaban y se posaban en el suelo. Allá íbamos corriendo, dejaban huellas, vimos que eran metálicos. A veces, de cada cosa que les diga, se puede hablar horas, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo de esto, le cayeron a tiros unos cazadores y botaban las balas para afuera. Solidísimos. Hay casos en que quisieron, con las mejores armas que tenía el ejército norteamericano, quisieron romper un ovni que estaba entero, el ovni Aztec, y no pudieron romperlo. Lo hicieron de una manera mucho más pedestre, pero a lo mejor hablamos después de ese caso. Y ya digo, yo prefiero no caer en casos, porque para hablar de casos está uno hablando todo el día. Hay que ir al fondo, lo que está detrás. Después vimos que de esos hombres, de esos ovnis, salía gente. Caramba, y esa gente hablaba con los hombres. Y vino la época de los contactos, y los contactados, que contaban cosas muy raras y contradictorias. Y agarramos eso todo y lo tiramos a la papelera. Pero como dice John Hill, al cabo de un tiempo dijimos, concho, pero qué cosas raras dicen esto. Y nos tiramos de cabeza a las papeleras a buscar los papeles, porque decían cosas muy curiosas. Y empezamos a atar cabos. Luego vimos que vino la época de las abducciones. A veces no solo se bajaban, sino que se llevaban a la gente para arriba. Y volvían. Algunos no volvían, pero la mayor parte sí volvían. Pero contaban también cosas muy raras y muy contradictorias. A uno les había ido muy bien, a otros les había ido muy mal. Y como les digo, a algunos no se sabía porque no volvían. ¿Qué más cosas pasaron? Nos empezamos a enterar poco a poco, por la década de los 60, que era cuando estaba esto que hervía, que se estrellaban. Cosa rara, esos aparatos tan rápidos, pues sí, se estrellaban. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque yo he visto un hombre estrellado, no me dejaron acercarme, porque estaban los militares, esto era en la serranía de Puebla, México, dando leña a todo lo que se acercara. Y a un periodista que estaba a mi lado, que quiso desafiar, le metieron un culatazo que lo dejaron, además era un día terrible, con una niebla, un frío, y allá, yo, entre aquella niebla y aquellos, a una distancia, por lo menos casi de medio kilómetro, había como imagínense ustedes, como un silo de las granjas donde están ahí para meter el alimento a los animales, estaba enchufado así contra la pared. Pero allí estaban los militares dando vueltas, que habían llegado antes que nosotros. Bien. De estrellamientos de objetos caídos, pues hay todos los que quieran. Todavía hay algunos que están, hace poco salió un libro sobre Roswell. El señor Roswell está masticado. Hay 50.000 testigos de Roswell. De todo tipo, y de los hombrecitos que había allí. ¿Se acuerdan de aquellas cosas que pusieron, que abrían a uno por ahí? En Roswell aprendieron muchas cosas, porque de los ovnis caídos hemos aprendido muchas cosas. Del ovni primero de Roswell, y probablemente de alguno de antes, fue el año 47 ya, y del nombre de Aztec, todo esto anda por el estado de Arizona y Nuevo México. Del ovni de Aztec también hubo un norteamericano. Hay una bibliografía de todos los fenómenos enorme, traduce. Pero de Aztec, por ejemplo, hay un libro, no me acuerdo yo cuál es el nombre de él, está en la colección de Warren Stevens, que da toda suerte de detalles, cómo fue, cuántos cayó, había 14 hombrecitos dentro. Este era el ovni que yo les dije que no podían
nos pusieron a abrirlo. ¿Saben cómo lo abrieron? Cogieron un tronco de un pino y empezaron a ¡boom! De frente contra una de las ventanillas, ¿verdad? Hasta que por fin cascó la ventanilla. Y por ahí metieron la cabeza y vieron una pila de botoncitos y metieron una rama de pino, le empezaron, y al abrir aquello se desgajó como si fuera una naranja, el ovni aquel. Pudieron entrar, etcétera, etcétera. Es un libro así de gordo, lo que le costó a este hombre. Y en ese ovni, por ejemplo, en concreto en ese ovni, ¿qué se sacó de ahí? Yo tengo una lista como de 15 inventos que hay copiados de ese ovni, probablemente del de Roswell. El que yo recuerdo mejor, dos, fue la fibra óptica, porque vieron que había, si me pongo a contar el caso, no acabo, por eso mejor vamos a dejarlo. Pero bueno, de ese hombre nada más, era la fibra óptica. Y el hombre que era un niño muy chiquito, estaba con sus padres buscando ágatas. Y hace como unos 5 años o así, lo llevaron en helicóptero para ver si recordaba, que ahora tiene ya como 50 años así. Y sí, se recordó de cosas diciendo aquí estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que sacaron de ese ovni en concreto fue el láser. También vieron que había una cosa que la disparaban y le ponían una cosa y no hacía nada. Bueno, como les digo, hay para cada caso de los que yo les hable, hay para hablar horas. ¿Qué más cosas se fueron viendo? Pues empezaron a darse cuenta, vino la era de las mutilaciones, que se llevaban animales y que a los animales pues que les cortaban cosas. Y entonces los que andábamos en esto, pues estábamos a la última. Yo un día me acuerdo que oí muy temprano por la mañana, en la cama, que esto era en la isla de Puerto Rico. Había habido, pues por la noche, cogí el coche a toda velocidad y me fui. Como Puerto Rico es una isla muy pequeña, pues una hora y pico estaba en la mitad de la isla. Desde un alto vi una vaca, yo solo, tumbada en blanca y negra en la mitad de una pradera. Me costó un trabajo tremendo llegar a ella. Vi, la estuve mirando, le habían cortado. Yo no sabía que la vaca estaba muerta, podía haberla matado un cazador, no, pero yo ya me sospechaba de lo que era. Le habían cortado el borde de la nariz, creo, ya no recuerdo bien, porque miren, muchas de estas cosas han pasado 30 años y 40 años. Yo tengo 87 llevados, pero aquí están. Y le habían cortado esto. Creo que las ubres, cosa que hacían muy normalmente, y yo me acuerdo que traté de abrir la boca, pero ya estaba un poco rígida, y no le pude abrir la boca, pero me dio la impresión de que también le había gustado la lengua. Bueno, luego me enteré lo que había pasado aquella noche, de allí me fui a otro sitio, y a un pobre hombre le habían matado no sé cuántos animales. Y en aquella misma noche, lo perseguí todo el día, para ver dónde estaba, y lo fui a encontrar en otro pueblo, en el funeral de su hermano. El hombre estaba cabreadísimo. Yo le empecé a hablar y me mentó la madre. No quería saber nada de hombre ni nada. Hasta que yo ya, para despedirme, le dije, mire, es que estos animales suelen cortarle, a veces llevarle una parte de... cortarle. A usted no le pasó nada, él no me decía nada. Cuando yo le dije, es que le cortan, reaccionó inmediatamente y me dijo estas textuales palabras. Él, entre las cosas que le habían llevado, porque él tenía un berraco, un cerdo sin castrar, una novilla, tenía 1 o 2 cabras, todas se los había matado. Y ahí estaban, yo estuve en el corral donde él las tenía. Y le dije, a veces les cortan, reaccionó y dice, a mi berraco le llevaron los huevos. Así me dijo. Y ustedes saben que los berracos tienen unos aparatos bastante llamativos, ¿verdad? Y eso a él, cuando ya me dijo aquello, yo ya no quise saber más, ya me convencí de que realmente aquello era una muerte y tal. Además, allí ese día me pasó alguna otra cosa rara. Yo te conté lo del perro negro, aquel que me pasó, porque los perros negros tienen mucho que ver con esto. Bien. ¿Qué más cosas, qué más eras siguieron viniendo? Es decir, que el fenómeno iba evolucionando, íbamos dejando atrás cosas, y luego vino, por ejemplo, ¿se relacionan con las autoridades o no se relacionan con las autoridades? Sí, algunos que sí, otros que no, y por aquí, por allá. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Holloman? A ver, levánteme la mano. Holloman, ¿le suena a alguien? A nadie. Holloman es una base
también allá de Nuevo México, donde un día se bajó un platillo, bajaron dos sombreritos chiquititos, fueron caminando hacia el sitio donde estaban los militares, esperándolos, ¿verdad? Y subieron arriba y tuvieron una larga conversación, y ahí quedó hecho un trato, ¿verdad? Los ingleses tuvieron el mismo fenómeno en un sitio que estos días precisamente han hablado de él en la televisión, no sé por qué, que se llama Rendlesham, o se llama también Benuoras. Ahí se bajó otro platillo en la mitad de un bosque, en una base aérea, vinieron dos hombrecitos, salieron pum pum y estuvieron hablando con los comandantes ingleses y allí también hicieron sus tratos. De modo que conectados con las autoridades, hace años que están conectados y que tienen tratos con las autoridades. ¿Con qué autoridades? Bueno, lo veremos luego más tarde. ¿Qué más siguieron? ¿Qué más cosas hubo en la trayectoria esta del fenómeno ovni, de la historia? ¿Cómo fue evolucionando? Hubo gente pues que se quedó en eso y siguen todavía pues, buscando por aquí, buscando. Ya le digo, cuánta cosa ustedes se imaginen del fenómeno ovni ya ha sucedido, las cosas más tremendas. Por ejemplo, creo que lo cito yo en el libro al hombre que lo cerraron por la mitad y le dejaron caer la mitad de arriba, encima de un coche, le rompió el parabrisas y les cayó encima, y algunos dirán, eso solo inventa usted. No, yo hablé con la mujer, con el hijo del muerto, y él estaba tan emocionado todavía que no me lo pudo contar, y se lo dejó a su mujer, y la nuera del muerto fue la que me lo contó, y luego con el jefe de la policía, porque metieron presos a los 4, creyeron que habían atropellado a aquel hombre, pero la mitad de abajo de aquel hombre estaba a 3 kilómetros, de modo que eso es una broma mala leche pura es eso. ¿Y por qué? Porque tiene muy mala leche, algunos, vamos a hacer enseguida la distinción. Eso es de eso. ¿A qué? Pues a curar a un niño en las afueras de Río de Janeiro. Un niño con cáncer muriéndose, bajan dos tipos en el jardín de la casa, suben vestidos de blanco y lo curan. Un caso de los clásicos. Y Magdalena y yo conocemos a algún policía que estaba en silla de ruedas, ex policía, en silla de ruedas, se lo llevaron para arriba al bajón y estaba hablando con nosotros así, normalmente. Claro que en aquella casa habían llevado a todos, al hijo y a todo el mundo. Y al niño lo hacían. Cuando andaba con ellos, cuando estaban ellos ahí, lo hacían pasar a través de las paredes y él pasaba a través de las paredes. Y alguna vez lo hacía normal, porque andaba con ellos, estaba como en otro. Cuando entra uno en esos mundos, como que se sale un poco de... Y una vez ellos se marcharon y lo dejaron él, ya le dijeron para despedirse, para coger su aparato, que lo tenían allí cerquita a un puente. Y el muchacho pues dijo, no, yo voy con ellos o para despedirlos, y quiso salir, como siempre, a través de la pared y se pegó un porrazo también. Y cuando... casi lloraba y decía, desgraciados, que me engañaron, porque ya estaba fuera del... Igual que... Y ahora paso de esto a un fenómeno paranormal, porque es la misma cosa, como veremos si es que lo vemos, porque te va a dar una impresión de desorden tremendo, es que esto es un caos. Es decir, que el que le diga a uno, dime, como le dijeron a un premio Nobel, y me estoy yendo de un sitio para otro, tiene uno demasiadas ideas adentro, a un premio Nobel vinieron, esto es una realidad, que había inventado, me parece que era, no sé qué cuántico, ¿verdad? Un gran físico, estos que viven como en otros, estos que hacen las fórmulas bárbaras en los ferrados, que no la entienden más que ellos, y le dijeron, explíqueme, un periodista rápido en Estados Unidos, en 5 palabras, ¿qué es la mecánica cuántica? Y él lo miró así, en 5 palabras, la mecánica cuántica. No, se lo voy a decir, le dijo, en 3, y se lo digo en inglés. Go to hell, váyase al infierno. Y yo me dejó que se marcha. ¿Cómo le voy a explicar yo a usted en 5 palabras una cosa que a mí me ha costado toda la vida y que es complicadísima? Es esa gente, porque ahora vivimos en una época en que todo tiene que ser a toda velocidad. Y no, si uno quiere saber algo de una cosa, tiene que sentarse, y tiene que trabajar, y tiene que leer, y tiene que tener paciencia, y tiene que equivocarse, porque a mí también me han metido en mi libro mío, La amenaza extraterrestre, sí, ahí me metieron algún gol, pero hay gente que por no equivocarse nunca hacen nada. Hay gente que, pero no, prefiero equivocarme, pero hacer cosas, y cuando ya veas me equivoqué en esto, pues se retira esa cosa, pero avanza uno por lo menos. Bien, de modo que estamos en la fase esta de evolución del fenómeno, contacto con las autoridades. Y sí, hace mucho tiempo que hay contacto oficial con las autoridades. Ahora,
¿Qué tipo de contactos? Este que les dije fue elemental, con los militares, que son los que siempre se han interesado por lo que pasa ahí, como siempre con una mentalidad un poco troglodítica, pues era para hacer armas. Y de hecho han hecho muchas armas, porque ahora tenemos armas terribles, que no conoce la ciencia oficial, y en eso se molesta muchísimo la ciencia oficial, porque no las conoce. Y poco a poco, algunas de esas grandes inventos que hay han ido apareciendo. Por ejemplo, en Irak se ha usado, muy probablemente uno de los aviones se llama el Stealth Bomber, aviones secretos, misteriosos, que no hacen ruido ya casi, y grandísimos, ¿verdad? Y porque usan ya antigravedad, o usan unos motores que no son ya los convencionales, pero claro, eso no les toca a nadie, esos motores. Bien. Los militares y las autoridades, que lo saben, han tratado de ocultarlo, se han gastado millones de millones en callar a la gente, Y ustedes han oído, probablemente lo único que conocen es lo oficial. Por ejemplo, el informe Brookings, el informe Condon, que fue el primero, el informe, el proyecto azul, los libros azul. ¿Qué más? La Fuerza Aérea tuvo, el informe Sturrock. Son informes que dan las altísimas, dignísimas, venerabilísimas y mentirosísimas autoridades. De vez en cuando daban informes, ¿verdad? Todos mentiras, todos preparados para engañar a la gente. Y a veces pasaba el tiempo y ellos mismos decían, reconocían que aquel informe había sido. Pero no han podido. ¿Por qué? Porque con los años la gente sigue viendo ovnis y sigue habiendo testigos, etc. En España, pues también ahora empezaron antes que en España. Empezaron, ahora los brasileños lo han hecho, los canadienses han empezado a destapar ya todo lo que hay de esto. Aquí en España empezó Bastida. Cosa curiosa, el general o el coronel que empezó con eso era hijo de mi hermana. Y yo nunca me tomé el trabajo de preguntarle nada, porque yo sabía más que él, ¿verdad? Y no quería también ponerlo en aprietos. Bien. Ahora los franceses tienen su informe Cometa, que lo han hecho los militares, serísimo, diciendo, no, esto es una cosa real y es una cosa a la que hay que hacerle frente, es decir, estudiarlo seriamente. Empezamos a ver en otra cosa que había cierta gente que se habían metido en esto, que acababan mal. Y yo tengo en mi casa una lista de 30 por lo menos. Gente famosa, porque ustedes hablan de ovnis o por ellos, nadie les hace caso, ustedes no son, ni usted ni yo, somos nadie. Pero como ustedes tengan un puesto o vayan a tener lo que ustedes digan, alguna repercusión, cuidado. Entonces, por eso lo de Stevens, que estuvo en tu casa, Greer, no me extraña que ande con tanta gente, ¿no? Porque le huele la cabeza a pólvora, si grita mucho. Y el primero de todos fue Forrestal, todo un almirante, nada menos que ministro del Interior, y fue el único que al menos se atrevió a decir, no, esto hay que decírselo al pueblo, porque es el espíritu de la Constitución, y por ahí le dijeron muchas gracias por los servicios prestados. ¿Y qué pasó? Se suicidó, cosa muy normal también. Los suicidios están a la orden del día. Y ahora es cuando les quiero hacer una advertencia que iba a decirse antes. Si estudian a fondo, esto es como una parte, pero que tiene mucha importancia, el fenómeno ovni se van a encontrar con 5 cosas. Primero, sangre. Segundo, sexo. Sangre, sexo, engaño, sufrimiento y muerte. Esas 5 palabras están presentes en el fenómeno ovni, pero tremendamente. Cosa que alguno de los que esté buscando casos todavía dirá, pero ¿qué habla usted? Pues investiga a fondo y verá usted cómo. Hay casos en los que están las 5 cosas, pero hay muchos donde hay 2, 3 aparecen. Esos fenómenos aparecen, esos aspectos raros del fenómeno. Porque el fenómeno no son ni luces, ni aterrizajes, no, es algo mucho más profundo. Es el secreto de la vida humana, el fenómeno. El fenómeno ovni, yo le debo todo absolutamente en mi manera de concebir el mundo, y el que viene, porque
porque tiene mucho que ver con el que viene. Bueno, tengo aquí una pequeña lista, pero no me interesa, de gente que ha muerto. Les puse nada más un ejemplo de Forrestal, aunque lo han negado de mil maneras. La muerte de Kennedy probablemente está muy relacionada. La muerte de su amada Marilyn también. Michael Wolff se murió de eso. John Mack se murió. Gente que se muere de manera rara. Por ejemplo, Heineck entró en un hospital para que le hiciera una operacióncita aquí y salió con las patas para adelante, porque Heineck también era un hombre que había estado al frente del proyecto el Azul, aquel proyecto, y se le reviró. Y yo me acuerdo que con Heineck, yo en la discusión estábamos hablando en casa de un ingeniero allá en Puerto Rico, y yo le dije a Heineck: señor Heineck, si yo hubiera tenido en mi mano tantos datos como usted tuvo cuando era jefe oficial del proyecto Blue Book, yo no hubiera tardado tantos años en caer en la cuenta de que esto es real. Pero ¿qué pasa? Siempre el dinero era su puesto. Si lo que sacaban de ahí, pues perdía su puesto. Igual que le pasó a Carl Sagan. Carl Sagan se sabía todo lo que se podía saber, pero Carl Sagan vendía la ciencia, ponía todo su nombre, ¿verdad? Después de aquella famosa serie que tuvo de televisión, era muy famoso, y ponía todo su nombre, ¿verdad?, al servicio de la mentira. Bien. Otra cosa. Empezamos a hacer divisiones, ¿verdad? Esto de las divisiones hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de los hombres como si los hombres fueran todos igual. Primero, son muchísimas razas diferentes que vienen de todo tipo de sitios, ¿verdad? De sitios, y algunos no vienen de sitio ninguno, porque no ocupan sitio. Es algo, un pensamiento no ocupa sitio, ¿verdad? Son muy diferentes, y son a veces peleados entre sí. Yo tengo dos casos. Uno contado por un hermano de un piloto, encima del aeropuerto de Dorado, de Bogotá, en que dos zombies perseguían a uno. ¿Saben cómo las moscas se persiguen así? Y se tiraban balas, y estaban jugando ahí, y claramente vio que dos se estaban peleando contra uno. Y luego en Venezuela, otro joven me contó que había visto el mismo fenómeno, peleándose en el aire. Y luego lo sabemos por los contactados. Los contactados nos han dicho muchas cosas, pero no siempre, mezclando la verdad con la mentira. La segunda palabra que les dije, la primera era sexo y mentiras. Mienten, y mienten, pero dicen muchas verdades, porque parece que están obligados todos a decirnos siempre alguna verdad. No pueden mentirnos por completo en todo. Son cosas que conjeturamos, porque hay mil cosas que no podemos saber. ¿En qué más divisiones? Hemos visto que eran tipos muy diversos. Los había bajitos, los había mucho más altos, y empiezo a hablar los grises. Los grises, ¿qué es lo que todo el mundo tiene? Los grises son los pobres diablos. En todo este mundo son los pobres diablos, son de los que menos debería preocuparse, a pesar de que son bastante cabroncetes, que hacen muchas, fastidian mucho, y pueden matar incluso, pero comparado con lo que hacen otros, no. Hay muchos tipos de grises, muchos. Algunos, por ejemplo, ustedes nunca han visto los primeros grises de los que hubo cuando tenían una nariz grandísima. Y hoy día casi no tienen nariz, muchos de los que no tienen boca, o tienen orejas así, etc. Hay muchos tipos de grises. Entonces, los hay de esas con cabeza grande, mucho más altos. Muchas veces los contactados han visto que los llevan, los meten, viene un gris, los coge a la brava, los ponen encima de una camilla. Y entonces, cuando ya está todo preparado, aparece un gris mucho más alto. Y es el que hace lo que haya que hacer, las operaciones rarísimas que les hacen. Desde quitarles cosas, y ahí vuelve otra vez el sexo, con una constancia tremenda. Siempre se preocupan por los genitales, tanto masculinos como femeninos. Y en cambio otros hacen cosas tan raras como el gris grande viene y se tumba, está el hombre tumbado en la camilla, se tumba encima de él completamente y le pone los ojos a una distancia así y le vacía el cerebro. Él nota, el contactado, el humano nota, y a lo mejor le mete toda la información de otro cerebro.
Ahora empiezo ya a contarle cosas de creer o no. Este me está contando un cuento. Me importa un pepino lo que ustedes creen. Yo les digo lo que yo, a donde yo he llegado y lo que yo, en algunas instancias, he vivido. Pero en otras es que me he convencido de que eso es así. Bien. De modo que hay muchos tipos. Otra cosa tremenda es que a veces lo que se baja de los ovnis no son humanoides, ¿verdad? Son animales, pero animales inteligentes. Ejemplos, qué sé yo, me sé del caso, un niño en Puerto Rico estaba jugando baloncesto, se le fue la bola un poco para allá, fue a jugar y se encontró con un ustedes saben que eran el chupacabra, los chupacabras que eran tan reales como es esta botella, ¿verdad? No sé dónde venían, ni si eran transdimensionales, no lo sé, pero que te podían matar, eran ciertos, y que dejaban huellas, eran ciertos. Se encontró con el animal, lo miró, se miraron uno de frente, el animal dio media vuelta y salió, como suelen salir los chupacabras, a una velocidad como si fueran eléctricos, ¿verdad? Eso me acuerdo de ese caso en Puerto Rico, comentado. Y el caso, que también lo conocemos muy bien, de la mujer de un policía. La casa está aquí, una casa muy modesta, y el garaje estaba allí, a la misma altura del piso. Oye, chillar al perro, va para allá, estaba un chupacabras queriendo a matar al perro. Lo matan rápido, le hacen el agujerito aquí, se chupan la sangre en un segundo, otra vez aparece la sangre, y vino la mujer, vio aquello, el chupacabras lo vio, dio media vuelta, salió a toda velocidad, había un muro como a 3 o 4 metros, lo saltó desde muy lejos y desapareció. Es decir, que hay formas animalescas, lo cual empieza uno a echarse para atrás y decir, ¿y esto qué es? Eso es la madre del cordero, porque eso en el fenómeno ovni lo van a encontrar muchísimo, ¿entiendes? Bien, pero son animales inteligentes, porque no solo, qué sé yo, en el cosmos han evolucionado muchas razas, muchas formas, y hay veces que son cosas, que parecen cosas, pero también tienen inteligencia. Bien, otra división, otra muy importante. ¿Son positivos o son negativos? Aquí, por ejemplo, estuvo estudiando Greer, que él cree que son positivos. Los grandes defensores de que son positivos, pues son él, son John Mack, son Boylan, son Stever, era Michael Wolff, mucha gente. Porque créanme, la cantidad de autores que hay, de gente que está en esto y que en España se desconocen es enorme. Esa gente cree que son positivos y que a la larga vienen para hacer evolucionar a la humanidad. Y es cierto. Por ejemplo, a mí me han hecho evolucionar mucho, ¿verdad? Pero la cosa no es tan sencilla, porque mezclado con eso, ¿verdad? Esos mismos que te hacen... Los positivos. Los negativos cada vez son más. Gente que ha ido en la cuenta de que lo que está detrás del fenómeno ovni, no todos, yo tengo que hacer la gran distinción esta enseguida, son negativos. ¿Cuántos de ustedes han leído algún libro de Carla Turner? Levánteme la mano, por favor. Nadie. Carla Turner, bueno, pues eso es vital. Si no han leído ustedes a Carla Turner o a, por ejemplo, Bryce Taylor, Valeria Wolf, Yves Lorgen, qué sé yo, les digo nombre y para qué les voy a seguir decir nombre, cantidad de gente que ha escrito y que ha escrito lo que les ha pasado a ellos. Este o esta puede decir una mentira, puede estar inventando, pero y el otro, y lo que uno ha vivido, y dice, no, esto es más verdad. Y es así, y entonces uno empieza a hacer su composición del lugar. Esto es una cosa muy complicada, pero mezcladas con todas las cosas que pueden inventar, hay realidades tremendas. Y ahora se me ocurre, y se lo digo porque a veces viene un chispazo, y no lo digo ahora y ya se olvida. Anteayer me llegó la revista Flying Saucer Review de Londres, que me la mandan siempre. Y había 2 fotografías que me llamaron la atención. ¿Fotografías de qué? De los agroglifos, para los que piden pruebas todavía, que están buscando pruebas. Y ahí se ve el cerrilismo de la ciencia oficial, de gente con títulos universitarios, médicos, ingenieros, que no quieren saber de eso, físicos, no quieren grandes físicos. Y yo le digo, pero vayan a Inglaterra o no a Inglaterra, porque no son solo Inglaterra, y vean lo que hay en este campo. Los agroglifos que vienen 2 fotos y que no son demasiado buenas en la revista que recibí anteayer son maravillosos.
son casi imposibles de hacer encima del papel, porque es tal la complicación que tienen. Tienen que hacer tantos centros y tantas cosas que es imposible. Pues eso está hecho no en un papel, está hecho desde arriba a toda velocidad, porque ahora además viene una fotografía porque lo han pescado en Fraganti, al que lo hacía, una bola grande, apareció, dio su vuelta, antes había estado un platillo encima del campo, se dio la vuelta grande, ¡pum!, y apareció aquello repentinamente, un campo que no sé, como de 200 metros, un dibujo precioso, más que precioso, complicadísimo. ¿Cómo se hace eso? Enseguida las autoridades oficiales dijeron que eso, hace años que lo hacían dos viejos por ahí, por allá, pero claro, eso se cayó enseguida porque ellos hicieron una de las cosas, pero una tontería comparado con esto. Bien, eso es otra prueba. El que no la quiera ver es que está. De los agroglifos, lean, mírenlos, búsquenlos en internet, en vez de andar con otras cosas. Miren los agroglifos de cada año y verán qué cosas, qué dibujos más maravillosos. Y se hacen no en un papel, se hacen encima de un campo de colza, de un campo de... Y se hacen encima, hay alguno que está hecho encima de campos de maíz, de un maíz que tiene casi 3 metros de altura. ¿Y cómo se dobla? Porque ustedes doblar una pajita de trigo es muy fácil, pero el maíz es así de grande y lo doblan y no lo rompen. Y desde arriba todo es un precioso campo de, pues mira, son de maíz, ¿verdad? Bien, eso era un paréntesis que yo les decía para los que se me ocurrió. Si alguna vez le dicen que eso son cosas de broma, y cuando apareció, que se lo conté ayer a no sé quién, eso no fue en Inglaterra, fue en Alemania, un campo enorme, pero como de 200 metros, y había tres agroglifos de esos. Y resulta que a un tipo, uno de estos contactados le dijeron, cava en tal sitio, tuvo su iluminación, cavó en tal sitio y encontró 3 medallones así, un medallón de cobre, un medallón de plata y un medallón de oro, exactamente con el dibujo de los agroglifos. ¿Y eso quién lo hizo? Pues yo siempre esto le digo, son juegos de los dioses, les gusta hacer cosas para empatarnos a nosotros y por ahí. Sigamos. ¿Qué más tengo yo por aquí? Buenos y malos. Yo les digo que de los malos cada vez pensamos más. ¿Quién de ustedes ha leído a James Buckley? Vayan a internet, los que lean inglés. Si no leen inglés, pues parte un rayo para todo esto. James Buckley. Ahí verán ustedes, estarán al día en esto. Creerán todo lo que les dice o no, pero es interesantísimo. Mucho más interesante que Gran Hermano. Bien. Conclusiones de todo esto. Que antes también les dije. Yo les voy a hablar más bien de cosas negativas. En el fenómeno OVNI hay muchas cosas positivas, ya le digo, porque para mí ha sido enormemente positivo, porque he sabido escoger las cosas buenas que me da el fenómeno, ¿verdad? Y he tenido suficiente cabeza para echarme para atrás, porque había veces que tiene, qué sé yo, tiene una invitación a hacer cosas, y si uno no tiene discriminación, se mete de cabeza en cada lío tremendo. Yo le hablaba a no sé quién hace poco, a propósito de Enrique Castillo. Enrique Castillo es probablemente el contratado más famoso que hay en América. Venezuela vive en Venezuela ahora, es costarricense. Y a Enrique Castillo yo lo frené un día cuando porque estaba recibiendo él contactos, entonces se lo llevaron por arriba. Y la historia de él también, hay un libro así de gordo de él traducido al alemán y traducido me parece que al inglés también. Y yo le dije, Enrique, para, que te van a volver loco. Mira que esto es muy serio. Y hoy me lo agradece porque estaba desbocado. A pesar de eso ha seguido siempre, ha sido un poco inquieto por ahí. Si se meten a estudiar esto, tienen que ir con mucho tiento. ¿Por qué? Porque están jugando con fuego, que les puede hacer mucho bien, porque el fuego es muy útil, pero el fuego te puede quemar. Es como la electricidad, te la cobran cara, estos desgraciados de la Fenosa y compañía. Pero ten cuidado porque la velocidad te puede mandar al otro mundo, hay que saberla usar. Bien. Las conclusiones. Les hablo de lo negativo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas positivas. ¿Por qué les hablo de lo negativo? Porque es lo peligroso para ti lo negativo. Si tú vives en un edificio donde hay mucha gente, muy buena, mucha puerta, como
qué sé yo, la puerta que hay en los hoteles o en un gran edificio, muchas puertas. Todo es bueno. Si todos son mundo bueno, pueden dejar las puertas abiertas, pero como haya un ladrón, tienen que cerrar la puerta. Y de esos es de los que tenemos que guardarnos. Y en el fenómeno OVNI hay mucho ladrón, ¿entiendes? Muchas de estas entidades tienen muy mala baba. ¿Por qué? A ver si llegamos a hablar un poco de eso. Eso es el misterio, lo que está detrás de todo eso. Bien, de modo que, conclusiones. Las conclusiones es que creo que estuvo aquí Michael Salla, me parece, ¿no? Bueno, estuvo Michael Salla. Pues Michael Salla para mí es el que ha hecho, en cuestión de conclusiones, de los mejores. Porque Michael Salla tiene un libro, creo que tengo por aquí el título de él, bueno, así, aquí está, Typology of the Most Significant Extraterrestrials in Humanity. Una tipología de las razas más importantes que interactúan con los humanos. Este es un libro del año 95. ¿Y qué dice Michael Salla? Dice, lo cito a él, hay dos grupos básicos, los que han llegado a acuerdos con el gobierno en la sombra, que esto es otra cosa que a lo mejor hablamos de ello un poco, a ver si hay un gobierno en la sombra, porque aquí entramos ya en la conspiranoia, yo soy conspiranoico, y que colaboran en proyectos, no, que hay dos grupos, unos que han llegado a acuerdos ya con el gobierno, no con los fantoches que están en los periódicos todos los días, con los Obamas y los Clintons y los Zapateros y todos los desgraciados estos que están arriba, no con eso, sino con otros que están detrás de ellos, que son los que les dictan las pautas, y que colaboran en proyectos con medio está en el otro mundo, sobre todo con cánceres de páncreas. Están especializados en eso porque parece que es la víscera más vulnerable. Y tiene muchas maneras de matar cuando quieren sacar del medio. Estamos hablando ya de cosas tenebrosas, ¿verdad? Pero es lo que hay. El que no le gusta, pues ¿qué le vamos a hacer? Bien, ya no sé por dónde andábamos. Bien. ¿En qué estamos? El siguiente paso en que estamos ahora, después de haber visto cómo tratan a esta gente por ahí, empezamos a ver que tenían, con ciertas autoridades, tenían un tipo especial de conexión. Como les dije, hay unas autoridades que son los fantoches que tenemos siempre en todos los sitios, que son políticos que han llegado a veces a codazo limpio, haciendo zancadillas y por ahí arriba. Y tenemos gente que no conocemos, que desconocemos, pero que son los que realmente dictan las pautas para lo que hay que hacer. Y eso está sucediendo en el mundo ahora a una velocidad tremenda. Estos humanos, yo les podría decir nombres, mire, yo sospecho muchísimo le voy a decir nombres, de los cuales yo sospecho, ¿verdad? Bush padre es un hombre nefasto, no por lo que es un hombre predicador del nuevo orden, es el más querido, pero le sale mal, porque no crean ustedes que estos lo pueden hacer. Empiezo a tratar de unir, yo quiero tratar de unir aquí dos cosas, ¿verdad? Que es muy difícil, hasta que ustedes no que me sigan, pues, sino que me lo acepten. No es fácil. Kissinger, Cheney, el vicepresidente de Bush hijo. Bush hijo fue un pobre diablo, lo pusieron ahí, lo colocaron para hacer de él lo que quisieran. Y el pobrecito obedecía las órdenes de arriba, y lo cogieron también los pentecostales y se hizo un fanático medio religioso, y el pobre hombre hizo lo que hizo, que acabó mal de todas maneras. Otro hombre honesto de estos que está muy en contacto y que sabe perfectamente lo que está pasando en el mundo es un tal George Soros, que ustedes lo saben. Es un húngaro multimillonario. Toda esta gente son multimillonarios porque tienen todo el dinero que quieren. Bueno, es Madeleine Albright, que fue secretaria de... Luego les diré por qué tengo yo estos nombres. Fue secretaria de Clinton. Fue Oliver North. Fue el almirante Poindexter. Fue y es el otro almirante por ahí. Esta gente son los que
suelen decirse que están en la NSA, National Security Agency, que es un círculo cerrado de gente, que tienen un poder tremendo, que tienen un dinero enorme y controlan los hilos del mundo. Pero ellos a su vez son controlados por otra gente, humanos, que están arriba de ellos y que son desconocidos. Pero esos son los que quieren, están cambiando el mundo, porque ustedes, no sé, abran los ojos, que den la cuenta, el mundo desde hace 70 años está cambiando a una velocidad tremenda, pero tremenda. La sociedad está cambiando a toda velocidad. En lo económico, vienen las catástrofes económicas, que muchas de ustedes lo están padeciendo por ahí. Religiosamente la gente ya está abandonando en el mundo occidental, pero es que en el mundo oriental van más atrasados, pero van por el estilo. Sanitariamente, peste aviar, la peste de los cerdos y la peste ovina y todas, inventadas, ¿verdad? O la peste de la climatología, todos están jugando con la humanidad está cambiando a toda velocidad. ¿Por qué? Porque hay unas directrices tremendas para cambiar el planeta, para cambiar la manera de ser. ¿Y por qué? Porque hay gente detrás, encima de estos humanos conocidos y de los desconocidos, hay alguien detrás que está queriendo cambiar el mundo. Y la gente no se da cuenta. Y hay que estar ciego, porque mira que desde que yo nací, ¿verdad?, he visto cantidad de cosas, pero claro, ustedes son más jóvenes, pero si hubieran nacido 20 años antes así, verían que eran todo totalmente diferente. Y aún muchos de ustedes se darán cuenta de que sí, de que las cosas, a pesar de que ustedes son jóvenes, están cambiando a todos los días, pues cambian a más velocidad de lo que ustedes creen, sobre todo internamente. Bien, aquí me quedan todavía más nombrecitos de esos, pero los dejamos ahí. ¿Qué tenemos los hombres que no tienen muchos de estos, sobre todo los pequeños, los grises y por ahí? Nosotros, y nos envidian, tenemos personalidad. Tenemos todavía una capacidad de discernir, no mucha, pero entre lo bueno y lo malo, de escoger esto o lo otro. Ellos tienen mentalidad de colmena. Y hay algún caso muy curioso en esto. Por ejemplo, una vez iba un cazador, vio que aterrizaba cierta cosa por allá lejos. Fue para allá. Y venían como 10 hombrecitos caminando por arriba. Y él se paró con el arma en la mano. Hizo así. Pero bueno, ¿quiénes son ustedes por ahí? Lo vieron, dieron media vuelta y salieron todos a toda velocidad. Bueno, se metieron en el aparato y se fueron para arriba. Es decir, que no fueron capaces de pararse. No. Tienen mentalidad de colmena. Y ellos lo dicen claramente así. Que nosotros nos envidian en eso. En otras cosas no, son muy superiores a nosotros. ¿Y eso cómo puede ser? Los animales son muy superiores a nosotros en 1000 cosas, ¿verdad? Como un animal chiquitito, ¿verdad? Como yo a veces estoy leyendo allá en el campo y veo un animal más pequeño que una hormiga. Y yo digo, ¿y este animalito cómo encuentra a sus congéneres para reproducirse por ahí? Pero que es microscópico, pues los encuentra. Los hombres, si nos dejan en la mitad de un monte por ahí, no sabemos cómo hacer. Como no tengamos un telefonito o una cosa, no sabemos. De modo que especies más atrasadas que nosotros, ¿verdad?, pueden tener capacidades que nosotros no tenemos. Ustedes han oído hablar de los reptilianos. Cada vez han oído hablar más. Y esto es una cosa que hay que tomar con pinzas, pero tampoco con tantas pinzas. ¿Por qué reptilianos? Ya les dije antes que hay lo que baja a veces de los ovnis, son formas animalescas. Mire, allí en Lugo una vez nos dijeron que había aterrizado un hombre, allá fuimos, con Marcelino, vimos con los paisanos que vivían allí, un paisano lo vio bajar, aquel hombre, me parece redondo, pasmado ante aquello, bajaron unos tipos que parecían monos, empezaron a andar por un campo, dieron una vuelta, se volvieron a meter y se marcharon. Claro, allí quedó todo el mundo así. Y aquel pobre se metió debajo de las sábanas y no quería hablar ya con nadie más. Estuvimos por el campo, todavía me parece que estaban las huellas todavía, se le hicieron unos calcos de escayola por ahí, y eran 3 garras así, que hay del que le metieran como si fuera la pata de un avestruz, así, pero gordas, ¿eh? Y ¿qué era aquello? Bueno, pues eran animales. Por eso, hoy día, antes, no sé quién, me parece que hablando con Ramón Navia,
las formas animalescas, sobre todo mucha gente habla de los que tienen forma de reptil, y aquí empezamos a hacer el gran salto mortal, en el cual muchos de ustedes van a decir, aquí lo dejo de usted. ¿Por qué decimos reptilianos? Pues porque mucha gente lo que ha visto tiene forma de reptil, es decir, cuerpo de hombre, pero la cabeza es de un reptil, de un ofidio, de un saurio, de un lagarto. ¿Ustedes se acuerdan de aquella serie V? Ustedes la han visto todas. Fue una jugada maestra de Hollywood, de las muchas ayudas que Hollywood le ha dado al anti-UFO. Es decir, ha colaborado con la gente que no quiere saber nada de los UFOs. Porque, como les dije, gastan millones al año estos gobiernos secretos en que la gente no se entere. Por eso mezclan siempre la verdad con la mentira. Aquella serie V fue una jugada maestra de las muchas que han hecho y que demuestra la enorme inteligencia que esa gente tiene. Eran gentes por ahí, de repente se quedaron en la calle y aparecía el lagarto. Claro, los que hayan visto esa cosa, y la han visto millones, en el futuro, eso era una serie inventada, ciencia ficción. En cuanto les hablen de lagartos, ya sé yo lo que es, eso es ciencia ficción. ¿Por qué? Porque los lagartos son los que están en el fondo de todo esto. Es decir, ¿qué son los lagartos? Miren ustedes. Y aquí ya le digo, es el salto mortal. Si ustedes van 2000 años atrás y se encuentran con las estatuas de los dioses sumerios, ahí estaban, o estaban, porque desaparecieron todas. Ahora, cuando la catástrofe de Irak, son hombres con cara de lagarto. Y si van a algunos templos de Egipto, son hombres con caras de lagarto o con caras de perro. Saben que la cara de perro en los jeroglíficos es constante, o con caras de lo que sea. Y ustedes dirán, ¿qué hay de eso? Miren, yo tengo 3 casos también, que cuando yo estaba en esto, empezaba, pues me lo contaron y no les hice caso. Un primer caso es de un tal Feliberti. Fuimos, Madalena y yo, fuimos allá a casa de este hombre que le habían pasado muchísimas cosas muy interesantes y muy curiosas desde que era niño, porque los contactados suelen empezar desde niños y probablemente vienen de familia. Si tu madre ha tenido algo, tú vas a tener algo. Y si tú tienes algo, probablemente tu madre o tu padre le pasó algo ya. Feliberti podía pintarlo, porque dice, vinieron a mi casa, tienen aquí una gentecita así baja y tal. Pero ¿y cómo era? Pues era una cosa así, píntelo. Pintó un hombre con una cara de lagarto. Claro, él no era buen pintor, pero lo que le salió es una cara de lagarto. No sé si nos dijo de lagarto o que tenía cara de animal o algo por el estilo. Yo, claro, eso lo oí, pero de Feliberto se lo creo, porque es que le han pasado tal cantidad de cosas a este hombre. Otro caso, de Gina. Gina era una señora casada con un gran arquitecto de México, que vivía en una de las Peñascales, de los sitios más ricos de México. Tenía un gran jardín y por ahí. Y esa señora, como toda esta gente que le sobra dinero, iba casi todos los años a la India, tenía su chamán allí. Y siempre lo regaba al chamán, que le hiciera una foto del chamán, siempre decía que no. Un año después haga eso, ya téngase a las consecuencias. Y sacó la foto y vino, y ella me lo decía, y saqué la foto, mire lo que salió, ¿sabe lo que salió? Una culebra, de pie, no hidrógena, de pie, con una calabrita así. Y ella le sacó la foto al chamán, salió, no un lagarto, eso era una culebra. Yo no estaba entonces en esto todavía, y no creí nada. Otro caso de, este es de otro hijo. La mujer, ¿cómo te llamabas? Bueno, como fuera. Esta mujer estaba casada con un alto funcionario del Ministerio de Hacienda de México. En una gran fiesta de las que suelen dar los políticos, que se tratan muy bien a sí mismos, como ustedes saben, sobre todo en esas alturas, y más en México, ¿verdad? Allí, pues, estaba una amiga de ella que estaba casada con otro. Yo logré contactarla, porque los años pasan, y esto fue hace 20 años por lo menos, y con su hijo le dije, a ver, pregúntale a tu madre por ello. No, que le escribí, y me dijo, mi madre prefiere no hablar de estas cosas. Y me he quedado sin saber la última palabra, o a lo mejor está la señora muy anciana, porque ya debe tener sus años ya. No, que esos son 3 casos que me pasaron a mí.
de los cuales yo no puedo decir más que eso, lo que les dije a ustedes. Pero es que hay mucha gente que no, que te dice ciertamente que lo que pasa. Ustedes han oído hablar, muchos, de David Icke, o Icke. ¿Quién habló oído hablar de Icke? Tú también. Aquí está la gente sabia está de este lado, de la izquierda para la Bueno, pues este es un tipo curiosísimo. Si quieren leer cosas interesantes, pero que les pondrán a lo mejor los pelos de punta, lean. No sé si está traducido o no. El último libro de ellos se llama The Big Secret, El Gran Secreto. Me parece que, si no es el Big Secret, es un título parecido. Y este hombre dice, yo me parece que ahí que lo están usando un poco, igual que hicieron con la serie Lagarto, le exageran, le dicen verdades, tremendas verdades, porque ahí que dicen tremendas verdades, pero le dan sobredosis, con lo cual así que uno lea esto y diga, no, esto es pura ciencia ficción, y lo echan para un lado, lo dejan. Pero el David dice verdades tremendas, tremendas. ¿Cuál es la tesis de él? Él dice que los reyes, y aquí estamos acercándonos ya a donde yo quiero llegar, los dioses del Antiguo Testamento, los dioses sumerios, que eran los dioses sumerios, Moloch, Marduk, Baal, El, ustedes sabrán Ezequiel, Daniel, todos los acaban en él. Ese él es la palabra, así se llamaba el dios de ellos. Y luego eso pasó en el nombre a los otros dioses. Pues esos eran dioses y todos tenían, esos eran los que tenían cara de Egipto. Yo recibí hace poco de Egipto, de Lagarto, un libro de Ecuador hace muy poquito tiempo, y es un libro estupendo, escrito por un hombre, él solo, muy pobremente publicado el libro, pero que ha tenido un trabajo tremendo, y él lo que demuestra es que aquellos dioses que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, eran todos dioses físicos, y se desaparecían, como Yahvé se le aparecía a los hebreos, igual, de la misma manera, y les mandaban a hacer esto y esto, y eran tan crueles como el dios de la serpiente. Y resulta que, hablando de Lagarto, resulta que de los 4 personajes que había en el paraíso, uno era una serpiente. Y ahora poco a poco vamos descubriendo que Yahvé era tan serpiente como ellos. Y entre ellos no se querían nada bien. Y no se querían bien tampoco, se odiaban unos a otros. Claro, hoy día, ¿quién lee hoy día el Pentateuco? No lee nadie, ¿verdad? Pero está ahí. Y hay cosas en el Pentateuco, cuando uno la lea, dice, pero esto es increíble, totalmente increíble. Y sin embargo, ahí está, y esa es la Biblia. Esa es parte de la Biblia, ¿verdad? Bien. Hoy día, se habla también, esto lo tengo apuntado aquí, de los orbes. ¿Saben? De los orbes, para decir una cosa, yo creo que los orbes, hay mucho tipo de inteligencias en el mundo. En el cosmos, mucho tipo de inteligencias. Y los orbes son, esta mañana lo veíamos aquí, son inteligencias muy inferiores a nosotros, que quieren manifestarse y lo único que logran es hacer esos circulitos y por ahí, pero no logran hacer más. Pero lo mismo que hay inteligencias, y de estos que se aparecen son muchos más, como les dije, más inferiores a nosotros, los hay, son muy, pero infinitamente superiores a nosotros. Por eso yo a eso, pues, lo admito como una manifestación más de que el cosmos está totalmente lleno de vida. De las cosas que aprendimos poco a poco, pero bueno, que sabían venir, es que es imposible por matemáticas que nosotros seamos los únicos habitantes inteligentes del cosmos. Es por matemáticas, por cálculo de probabilidad, en una cantidad que tiene ceros como desde aquí a aquella pared, ¿verdad? Enorme cantidad con las galaxias que hay. Es imposible que a nosotros nos haya tocado la lotería y que tengamos aquí a Dios agarrado por las barbas. Esto está en el centro del cosmos. Eso no puede ser, absolutamente. El cosmos, pero está lleno de vida por todas partes. Y de vez en cuando aparecen por ahí y nosotros, como tontitos, estamos corriendo por ahí. Lo que tenemos que hacer es levantar la mente y ver a ver qué hay detrás de todo esto. Bien, vamos a lo que tenemos que ir. ¿Quiénes son estas personalidades que se nos presentan como reptilianos? Antes les hablé de Carla Turner. Les voy a leer alguna cosa de lo que dicen estos sobre las facultades tremendas que tiene esta gente.
Mire, Carla Turner dice: esto. Esta es una mujer que era una tremenda contactada, era muy inteligente, muy buena persona. Y se murió, ¿sabe por qué se murió? Porque la mataron los que la querían obligar a que ella hiciera lo que ellos querían, y ella se negó y tranquilamente la mataron. La que mataron, como siempre, con un cáncer, rápidamente. Carla Turner dice: he aquí cómo Carla Turner define alguna de estas increíbles capacidades de los seres que en nuestros días pilotan la mayoría de los platillos volantes. Yo no creo que los platillos volantes, la mayoría, sean pilotados por estos tipos. Los que son pilotados son gente muy inferior, son, como vemos, que se bajan, son grises de todos los tipos, pero los que verdaderamente están encima de todo y son los que hoy día manipulan, como dice Sala, que son dos. Sala dice que son, de todas estas gentes, dos son las razas que se han conectado más con los seres humanos. ¿Qué querían? Dice, leo a pie de la letra, dice: pueden desaparecer un coche en la carretera sin que los demás coches se den cuenta. Y eso también les podría hablar yo de esto. Pueden penetrar en la mente cuando les plazca. El dominio que tienen, incluso los grises, sobre la mente es enorme. Y los demás categorías, hacen con nosotros lo que quieren. Algunos, es que si se pongo a hablar, no, pero algunos pueden cambiar completamente de forma hiperdental, porque yo creo que algunos viven entre nosotros, no crean que están en todas las esquinas, pero sí. Y otros hacen que tú, sin que ellos cambien, tú los veas a ellos de otra manera. Pero otros cambian físicamente, ¿verdad? Pueden penetrar en la mente, pueden entrar sin problema en una vivienda o habitación, tanto de día como de noche. Pueden interferir con un infante cuando aún está en el seno materno. De lo primero les puedo decir: en Costa Rica, un niño de una familia muy buena, pero rica, en plena ciudad, como pasa mucho en las ciudades, con un gran muro alrededor, alto, un niño que tendría 2 años o así, desapareció. Que no ponía desaparecer de ninguna manera. Se volvió loca la madre, por ahí vino la policía, no sé cuánto tiempo estuvo, si un día o 2 o 3, no mucho. Y un buen día después, ya todo el mundo desesperado, y la policía a la puerta, por ahí, ¡pum!, el niño apareció encima de la cama. Muy bien, apareció encima. Sí, pero ahí viene la chusquería, ahí viene el jueguito, ahí viene la mala leche de esta gente. Los pantaloncitos del niño estaban en lo alto de un árbol que había en el jardín. Explíquense. Pregúntenle a la mamá del niño también, la angustia que pasó por ahí. ¿Por qué lo hicieron? Una mala broma. Puede interferir con el infante cuando está en el seno materno, claro, y yo sé casos de gente, muchísima gente son interferidos dentro del seno, en los óvulos de la madre o en los espermatozoides del padre. Y de esto, aquí arriba hay otras citas más tremendas. Pueden abducir a un niño de la cuna sin que se sepa cuánto. Bueno, esto es poco más o menos como yo lo digo ahora. Pueden interferir y cambiar las relaciones entre los humanos, tanto las sociales como las amorosas. Léanse el libro de una señora que se llama Eve Lorgen, que se llama, el libro se llama, ¿cómo se llama? Ya me olvidé el nombre. Y ella dice que hacen muchos matrimonios artificiales. Cogen aquel y lo casan con aquella. Que aquel vive en la Patagonia y este vive aquí, en un barrio de Zaragoza, y los casan. ¿Por qué? Porque quieren de esa mezcla, o de esa pelea, o de ese amor, o de esa cosa, o de esas infidelidades, quieren sacar ellos, que ellos, no hemos hablado de eso todavía, ni siquiera hablamos, de las emociones humanas, de lo que la mente humana produce, y eso es su verdadero elemento, es su verdadero alimento. Pueden causar enfermedades, pueden causar problemas mentales y generar adicción a las drogas. De esto están haciendo ahora. Pueden causar guerras y crear generaciones de mentes amorables y sin amor. La historia humana es esto. Ustedes piensen qué ha sido la historia humana. La historia humana es una catástrofe. Eso no digo yo, no sea negativo. La historia humana es horrenda.
ahora ya somos civilizados y ahora tenemos bombas atómicas. Ahora es peor todavía. Y no para. Yo tengo por ahí un escrito, uno lo ha leído aunque desordenadamente, que se titula Reflexiones sobre el mal. ¿Por qué el hombre es malo? ¿Por qué no dejamos de pelear? Y es que no podemos, porque están inculcándonos constantemente. La raíz de todo es que hay alguien que nos empuja al mal. Hay alguien que nos empuja al mal. Y hay una parte, ¿verdad? Los primeros culpables son otros bandidos que nos dirigen, ¿verdad? Que claro, son los que nos arman guerras y por ahí. Pero a ellos, ¿quién los dirige? ¿Por qué la cosa es así? Bien, después de esto, yo les cité a Barclay, el que yo les decía antes, que busquen en internet. Barclay dice, y para mí es el hombre que más sabe ahora de estas cosas, dice, he aquí como James Barclay define las actividades de los reptilianos, que es como les llaman siempre y como les llaman cada vez más. Estos híbridos reptiles humanos, porque ya hay muchos, para mí, ya hay mucha gente que tiene genes no humanos. De esto estoy absolutamente seguro. De que hay gente, hoy día, cada vez más, que tienen genes no humanos, porque se los han metido, de esto estoy absolutamente seguro. Estos híbridos reptiles humanos son la fuerza de maldad que vemos en la Tierra. El uso de muchos humanos como esclavos sexuales, el genocidio de la pedofilia, el tráfico internacional de drogas con todas sus miserias, la tortura, el genocidio, los experimentos con humanos, el envenenamiento e intoxicación de los ambientes, incluso tipo físico, todo proviene de la mente de estos seres. Yo antes vi una cosa aquí ahora que debía habérsela dicho y no se la dije. Lo que yo le dije antes de esclavos sexuales, genocidio, pedofilia y todo eso. Hoy día ustedes no tienen idea de la corrupción que se da en las alturas, en las grandes alturas de las autoridades mundiales. Ustedes créanme, no se me ofenden, no tienen ni la más remota idea. La corrupción de las altas esferas es terrible, pero terrible, terrible. De modo que lo mismo asesinan a un pueblo entero, porque los asesinan. Están acabando con África ahora. Porque muchas de estas cosas terribles que están pasando, no se olviden que han pasado en nuestro tiempo cosas que la gente duerme, porque la televisión es la alarma que nos han dado estos, más terrible, es el caballo de Troya que nos han metido, y está imbecilizando al pueblo de una manera bárbara, ¿verdad? Programas que parecen inofensivos, como Gran Hermano y física y química y todas estas cosas, son veneno puro, absolutamente. La corrupción de las alturas es de miedo, pero acuérdense, murieron 800.000 tutsis a golpe de machete. Imagínense, ¿qué les decía antes? La segunda cosa. Primero, sangre. ¿Qué ríos de sangre corrían en Uganda? ¿Saben lo que son 800.000 degollados? Es que hacían un río de sangre. ¿Qué pasa en Darfur ahora? Ni se han enterado siquiera. Es lo mismo. Ya han muerto 300.000. ¿Qué pasa? Está pasando en el Congo estos días. Mírenlo, entérense. ¿Por qué las cretinas televisiones no dicen nada de esto? Es por arribita y se acabó. Lo que hace falta es si dieron los premios Oscar o si el mentecato de Almodóvar hizo una película nueva. Eso es lo demás nada. Todo el mundo robado, tragando todas esas cosas. Bien. La pedofilia. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la cantidad de gente que ahora, ustedes que son personas normales, ¿cómo a ustedes les gusta violar a un bebé? Pues estos cretinos, y tenemos miles de ellos, es que se van a Tailandia y por ahí a buscar niños para violarlos. Y ¿cómo es posible esto? Y está dándose todo, pero en cantidades enormes. Y cada día aquí en España una nueva oleada de pedófilos se encontraron. ¿Quién mete todo ese veneno? Siempre puede decir uno, bueno, siempre hubo, sí, yo creo que no siempre, ¿verdad? O siempre hubo gente de eso, pero con la cantidad que hay ahora, terrible, eso no puede ser. Algo pasa. Bien. Vayamos a prisa porque si no, no acabamos. Todavía me quedan cosas interesantes que les va a interesar a lo mejor, no sé si más que esto que les estoy diciendo. Yo, a estas cosas,
le añado todavía un poco más. Mire, a estas capacidades que nos señala Turner, Turner y Bartley, que se les acaba de leer yo, se les podían añadir unas cuantas más, que aunque menos visibles y más a largo plazo, son de mucho más trascendencia. Según algunos investigadores, estos seres, y ahora estoy hablando de los seres no humanos, los que están detrás, estos que llamamos reptilianos, que son los que antes llamamos extraterrestres, esos, los extraterrestres de los fuertes, de los verdaderamente malos, no los pobres grises. Estos seres están mucho más ocupados en estas cosas, en infiltrar el mal en la mente de la humanidad entera, más que las cosas, apariciones de los antiguos que se le aparecían en forma de demonios y todas esas cosas. Estas actividades de una perversidad verdaderamente satánica son la introducción en el organismo de genes que confunden la sexualidad. Hoy hay mucha gente con la sexualidad confundida, muchísimo. Que hay que respetarlos, porque nacen así, ¿no? Y hemos sido terriblemente injustos, por ejemplo, el cristianismo, que es una cosa que tiene muchas virtudes, pero ha tenido también tremendos errores. Y por ejemplo ha sido terrible con toda esta gente. Esta gente que nacen con la sexualidad un poco confundida, no tienen culpa de eso. ¿Esto de qué viene? De que estos seres meten genes ahora. Siempre lo han hecho, pero ahora parece que desde hace 70 años parece que quieren dominar el mundo de una manera más fuerte. Eso es lo que yo creo. Confunden la sexualidad. O dan una sexualidad desenfrenada, que es la que tienen hoy día. Hay mucha gente con una sexualidad desenfrenada. Inducen ¿a qué? A la pornografía infantil, a la pedofilia, al asesinato sin causa. Hoy día de repente hay un muchacho, se pone y mata a toda la gente que se le pone por delante, en la escuela o donde sea. Hacia el gusto por la tortura y todo tipo de depravación y autodestrucción. Y en muchos casos hacia el suicidio. El suicidio, otra cosa de la cual ustedes no tienen idea. Ustedes saben cuántos gente se suicida, por ejemplo, en un país como Japón. En Japón 10 minutos, bien. En Japón se suicidan diariamente entre 80 y 100 personas. Y la estadística de Japón es anualmente no menos de el año pasado fueron 35.000 personas suicidados por las buenas. Y ahora hay como una especie, ¿saben lo que está pasando, por ejemplo, en Francia ahora ¿con quién? Con Telecom. Los que van por el 25 en una sola compañía y es una especie les entra un contagio psíquico allí. Alguien está... hubo otro sitio donde, bueno, y no digamos nada, estos que se han suicidado porque tenían... Yo conozco algún caso de un niño, por ejemplo, en México, se le aparecieron sus amiguitos, jugaban, dejó una carta a su mamá, me voy con mis amiguitos, ahí eran de estos enanos, dejó la carta, cogió la pistola, puso en la cama, cogió la pistola de su padre y se pegó un tiro. Un muchacho que no tenía ni 12 años. Bien, me dicen que me quedan 12 minutos, le voy a leer, dejando atrás cosas, les voy a leer aquí una cosa de las cuales quisiera leerle porque es lo último que yo he descubierto. Mire, el Papa León XIII, fue un papa muy serio, y un buen día dijo misa, y se lo voy a decir para no gastar tiempo en esto. El padre Domenico Pecanino es el que lo escribe, y cito, este era León XIII, escribió la Reo Novaro allá por 1890 o por ahí. No recuerdo el año exacto. Una mañana el sumo pontífice León XIII había celebrado la Santa Misa y estaba asistiendo a otra de agradecimiento, como era habitual en él. De pronto le vi levantar enérgicamente la cabeza y mirar por encima del celebrante. Miraba fijamente, sin parpadear, pero con un aire de terror y maravilla demudado. Algo extraño, algo grande le ocurría. Finalmente, como volviendo en sí, con un ligero pero enérgico ademán, se levanta, se le ven caminar hacia su despacho privado. Los familiares le siguen con premura y le preguntan, ¿Santidad, le pasa algo? No le pasa nada, responde, nada. Se encierra en su despacho y al cabo de media hora hace llamar al secretario de la Congregación de Ritos y dándole un folio le manda a imprimirlo y enviarlo a todos los obispos diocesanos del mundo. ¿Qué contenía? La oración que rezamos al final de la misa junto con el pueblo
con la súplica y una encendida invocación al príncipe de las milicias celestiales, implorando a Dios que vuelva a lanzar a Satanás al infierno. Esa oración ya no se reza, pero yo me acuerdo perfectamente cuando se rezaba, al fin de la misa. Luego comentaba el Papa: vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas, oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podría destruir la iglesia y llevar al mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás le pidió a Dios el permiso de tener 100 años para influenciar el mundo como nunca antes había podido hacerlo. Pudo ver también a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus legiones en el abismo del infierno. Esto es una aparición rara que yo desconocí por mucho tiempo de León XIII. Detrás de León XIII vino Benedicto XV, y después de Benedicto XV vino Juan XXIII. Algunos habrán oído hablar de Juan XXIII. Yo les voy a leer una cosa muy curiosa de Juan XXIII, y me fastidiaría que no la tuviera aquí, porque esta pues esta, bueno, se la explicaré. Juan XXIII paseando, y esto también lo cuenta su secretario, lo contó 20 años después de morir él, paseando, esto no fue en Castelnuovo, fue en los jardines del Vaticano, paseando. A Juan XXIII le pasaron muchas cosas muy raras e hizo unas profecías estupendas, porque muchas profecías no se suelen cumplir, las de León XIII, las de este sí se han cumplido, entre ellas, por ejemplo, el SIDA, etcétera, etcétera. Y dijo curiosamente: un país muy grande entrará en guerra con un país más pequeño y no la ganará. Y vino la guerra de Vietnam después. Estaba paseando y de repente dice el secretario de él, que fue el que lo escribió 20 años después porque lo tenía el Papa en su diario, y le dice que la aparición le dijo que no lo publicara mientras él viviera. Vieron un ovni encima, una luz, una gran lástima que no tenga aquí, pero una gran luz encima de ellos. Y esa luz, mira, yo prefería, aquí está. El Papa y yo estábamos caminando a través del jardín una noche del mes de julio de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave muy luminosa. Era de forma oval y tenía luces intermitentes de un color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos para luego aterrizar sobre el césped en el lado sur del jardín. Un extraño ser salió de la nave. Tenía forma humana, a excepción de su cuerpo, que su cuerpo estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas más alargadas que las nuestras. Tenía una chusquería. Es decir, hay razas estas que no pueden cambiar de forma, siempre tienen la misma forma, y las hay que cambian como les da la gana. Su santidad y yo nos arrodillamos, no sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que lo que fuese no era de este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía allí. Esto nos comprobó que no era una visión lo que vimos. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos uno frente al otro. Se los veía gesticular como si hablaran, pero no se sentían sonidos de voces. Ellos no me llamaron, por lo que yo permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave y enseguida se elevó. Su santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo, y esto es típico de Juan XXIII, los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. Eso fue lo que le dijo el Papa. Claro, ustedes dirán, esto ni quito ni pongo rey, esto es lo escribió, está en es historia, la historia vaticana, y está en el diario de Juan XXIII. Después de Juan XXIII vino Pablo VI, y Pablo VI habló ya claramente de que el demonio había entrado en la iglesia, y se rieron de él en todo el mundo, hasta los teólogos cristianos, que el demonio primero que existía físicamente y que había entrado en la iglesia, efectivamente, porque hubo muchas cosas entonces muy raras.
Concilio Vaticano, el Concilio Vaticano lo empezó Juan XXIII, pero el que pasó todo el problema fue Pablo VI. Después de Pablo VI vino, después de Juan XXIII vino, me equivoqué también, después de León XIII vino Benedicto XV y luego vino Pío XII, lo cual ustedes ya probablemente no conocieron. Pío XII vio encima de los jardines del Vaticano, creo que en 2 ocasiones, el milagro de Fátima. También, eso es otra cosa. Ustedes no lo saben, pues eso es así. Aunque también hay dicho de no, pero en el Vaticano lo saben perfectamente bien y así lo han escrito. Eso fue Pío XII. Luego vino, como les dije, Pablo VI. Y luego Juan Pablo I, segundo. El primero saben que murió, no, Juan Pablo I, eso que lo mataron, no sé, yo no creo que lo haya matado, se murió de ataque al corazón, porque cuando lo hicieron papa y vio el cotarro tremendo que tenía antes, dijo, mejor yo creo que se agarró el susto. Y vino Juan Pablo II. Y Juan Pablo II, ya sin vergüenza ninguna, dijo lo que el demonio era un ser real y físico, como la Iglesia lo había creído siempre. Y se lo dijo sobre todo en el Vaticano del demonio, es Turín. Y ahí se puede decir, en 6 ocasiones él habló claramente de la cosa esta. ¿Por qué digo yo esto? Porque miren, en todas, y ya termino para que no se me echen encima. Ahora, yo, por lo menos así lo creo, lo que todas las religiones admiten, todas, incluso las más atrasadas, hablan de ¿qué? Pues de los malos espíritus. Los malos espíritus existen en todas las religiones. A esos malos espíritus en el cristianismo se les ha llamado siempre Satanás, el demonio. Llámenle como quieran, pero son seres reales y una de las cosas en las cuales, que no tengo tiempo para hablar de eso, Juan Pablo II, sin darse cuenta, dice 3 o 4 cosas que son típicas también del actuar de estas entidades. Y la primera es la secretividad, de lo cual habla mucho nuestro amigo Arnaude. Él le llama elusividad, no se dejan conocer. Engañan a todo el mundo para que nadie se entere de que eso es verdad. Y Juan Pablo II dice, el demonio engaña a los humanos, incluso a los teólogos, por mucho tiempo los han engañado de que él no es un ser real, no es un ser existente, sino que es la concreción del mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, conclusión de que ciertamente lo que todas las religiones hablan de malos espíritus, es esto que en el cristianismo... Ya, muy bien, terminamos. Nada más la frase esta última. Ave María, si es que yo no tenía pensado. A estos han oído hablar de credo mutua, búsquenlo en internet. Credo, así como fuera el credo, mutua, así. Es un chamán zulú, ¿verdad? Un chamán zulú que hizo unas declaraciones increíbles. Aquella gente en el fondo de África resulta que tienen esculturas de sus dioses. ¿Y qué son sus dioses? Igual que los dioses sumerios, son cuerpo de hombre y cabeza de lagarto. Y las cosas que aquel hombre dice, es curiosísimo cómo dominan las mentes de los humanos y les hacen pervertirse y les hacen el mal, lo mismo que hace el demonio, y los instan al suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso para mí, perdónenme, eso es lo que está detrás de todas estas payasadas. Lastimísima, aunque me riña la cita de Gil. Mira, hay 3 autores que a mí me han gustado siempre más. Fueron Jacques Vallée, Hayek y Gill, John Gill. Y John Gill, una vez, una periodista le preguntó, ¿usted se considera, ustedes cuántos conocen a John Gill? John Gill, aquí está, los sabios de la derecha saben. John Gill para mí es el hombre más profundo que ha conocido, más que todos, el ser humano, ¿verdad? Tiene libros, por ejemplo, ustedes conocen UFOs, Operación Caballo de Troya, y tiene tiene 4 o 5 libros. Léanlo. John Gill. Tuve largas conversaciones con él cuando los dos vivíamos en Nueva York, y era un tío realmente profundísimo en la idea que él tenía. Pues bien, a John Gill le preguntaron una vez,
usted se considera un ufólogo. Y dijo, no, como él así se quedaba siquiera. Se murió hace como 2 meses. No, yo no soy un ufólogo, yo soy un demonólogo. ¿Por qué? Se quedó que el demonio es, la demonología es el nombre. Ufología es el nombre que se le da a la demonología. Y si uno